Bien, continuando con aparato de Golgi, lo que nos muestran estas imágenes son microfotografías electrónicas de transmisión con una técnica inmunológica que permite marcar específicamente ciertas cisternas del aparato de Golgi. Acá arriba tenemos una microfotografía electrónica de transmisión sin la técnica inmunoquímica. Y acá, por ejemplo, vemos cómo cuando la muestra es tratada con osmio, este, este es reducido en las cisternas del compartimento cis. O, por ejemplo, cuando usamos un marcador para la enzima nucleósido difosfatasa, se marcan las cisternas trans. O, por ejemplo, si queremos marcar la actividad de la enzima fosfatasa ácida, se marca la red trans del Golgi. ¿Okay? Estos primeros experimentos llevaron a plantear la idea de que el aparato de Golgi tiene organización compartimentalizada. Es decir, que cada una de las distintas regiones del Golgi cumple una función particular y tiene características específicas. Entonces, esa organización compartimentalizada del Golgi, actualizada a la fecha en base a muchos otros experimentos, se ha resumido en el siguiente esquema. Entonces, lo que podemos observar acá, primero habría que pensar o habría que tener claro que cada proceso que ocurre en cada uno de estos compartimentos del Golgi ocurre gracias a la presencia de enzimas que lo permiten. Entonces, por ejemplo, en la red cis del Golgi, que es donde llegan materiales procedentes del retículo endoplásmico, se va a producir la fosforilación de los oligosacarios presentes en las proteínas lisosomales. En otras palabras, aquí se va a producir o se va a formar el marcador 6-fosfato que va a servir para indicar qué proteínas van a tener como destino los lisosomas. ¿Ok? Luego, al pasar al dictiosoma, en la cisterna cis va a haber remoción de manosa. Y luego en las cisternas mediales va a haber remoción de manosa y adición de N-acetilglucosamina. Para luego en las cisternas trans adicionar galactosa y ácido ciálico, que sería este que aparece ahí como NANA. Por último, en la red trans del Golgi se produciría la sulfatación de tirosinas y carbohidratos. ¿Ok? Y además se produciría el ordenamiento y el destino, y se determinaría el destino de las proteínas que salen de la red trans, que como ya hemos señalado, pueden ir orientadas a ser proteínas de exportación y por lo tanto van rumbo a vesículas secretorias, pueden ir hacia la membrana plasmática o bien pueden terminar en un lisosoma. ¿Ok? Ahora bien, hemos dicho también que en el aparato de Golgi, que está acá, toda esta zona corresponde al aparato de Golgi, va a completarse el proceso de glicosilación que se inició en el retículo endoplásmico rugoso. Recordemos entonces que en el retículo endoplásmico rugoso, las proteínas de información tenían esta cadena oligosacárido inicial asociado, en este caso, a las paraginas. ¿Qué cosas ocurrieron en el retículo? Si lo recordamos, habían dos enzimas, la glicosidasa 1 y 2, que removían las 3 glucosas. Y luego una manosidasa removía una manosa. Por lo tanto, cuando estas glicoproteínas salían del retículo endoplásmico, la cadena oligosacárido inicial ahora estaba reducida a 2N-acetilglucosamina unida a 8 manosas. Estas glicoproteínas viajan vía vesículas membranosas hacia el aparato de Golgi, donde nosotros sabemos van a ingresar por la red cis del Golgi. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá?
acá también hay manosidasas que van a remover 3 manosas. ¿Ok? Por lo tanto, nos van a quedar el oligosacario con las 2 N-acetilglucosamina inicialmente y 5 manosas. Luego se va a agregar N-acetilglucosamina a una de estas manosas. Noten ustedes que nuevamente aquí las azúcares o los monosacarios son transportados por nucleótido, en este caso el UDP. Entonces se une la N-acetilglucosamina a esa manosa. Luego continúa la remoción de manosas. Entonces otra manosa es removida, se remueven esta y entonces ahora la cadena nos queda con 2 N-acetilglucosamina, 3 manosas y una N-acetilglucosamina. Y acá se agrega otra N-acetilglucosamina. Una vez que se agrega esa N-acetilglucosamina, ya no se siguen removiendo manosas. Y ahí se van a agregar las últimas azúcares a esta cadena de oligosacario para formar lo que se llama la cadena de oligosacario complejo, que sería una cadena de azúcares de distinto tipo. Entonces vemos que se van a agregar, por ejemplo, el ácido siálico, ¿no es cierto? O se va a agregar la galactosa. Entonces, galactosa y ácido siálico se van a unir en las últimas etapas para formar este oligosacario complejo. En esta imagen justamente se resume solamente esas últimas etapas. ¿Se fijan? Aquí está ya la cadena del oligosacario modificado mirando hacia el lumen del Golgi, y entonces este nucleótido que es el UDP trae la N-acetilglucosamina que se agregó y ya les mencionaba. Luego se va a agregar galactosa, ¿no es cierto? Traída también por el UDP, y luego se va a agregar hacia el final el ácido siálico, que estaría representado por el NANA, y que lo trae el CMP, este nucleótido. Y de esa manera se completa el oligosacario complejo. ¿Ok? Bien. Antes de pasar a este tema, quiero recordar entonces que este proceso de glicosilación permite obtener glicoproteínas con distintas cadenas de oligosacarios. Los oligosacarios van a ser muy relevantes, ya que en general cumplen roles importantes en la interacción entre proteínas con ligandos específicos, o en la interacción entre proteína y proteína. Por lo tanto, van a tener que ver con funciones de reconocimiento en términos muy generales. ¿Bien? Bueno, entonces, hemos visto varias de las funciones del aparato de Golgi y nos hemos dado cuenta que todo esto está asociado a un tráfico de materiales mediado por vesículas membranosas. Entonces, este tráfico de materiales va a ocurrir a través de distintos tipos de vesículas membranosas, que aquí aparecen resumidas de este modo y con estos colores. Podríamos dividirlo en dos grandes clases de vesículas: las vesículas revestidas por clatrina y las vesículas revestidas por coatómero. Las vesículas, a su vez, revestidas por coatómero, las vamos a subdividir en las COP1 y las COP2. Partamos primero entonces por ver las vesículas revestidas por clatrina, que son las menos comunes. Entonces, por ejemplo, nosotros ya hemos visto aquí vemos una endocitosis. Esta probablemente es una endocitosis mediada por receptor que, como ya hemos visto, implica la formación de vesículas revestidas por clatrina, ¿no es cierto? Luego se forman esta vesícula endocítica que se fusiona con otras y forma este endosoma temprano. ¿Ok? Este endosoma temprano luego puede generar vesículas, que ahora van a ser vesículas revestidas por coatómero del tipo COP1, que se puede fusionar con otras para formar el endosoma tardío y que eventualmente pueden fusionarse con lisosoma. Bueno, por otra parte, otras vesículas revestidas por clatrina son las vesículas que se forman en la red trans del aparato de Golgi y que llevan las enzimas hidrolíticas lisosomales. ¿Ok? Las enzimas lisosomales salen del aparato de Golgi a través de vesículas revestidas por clatrina. Y cuando pierden este revestimiento de clatrina,
se fusionan entonces con el endosoma tardío para producir la digestión intracelular. Otras vesículas también que se forman, ¿no es cierto?, y que también están revestidas por clatrina, son las vesículas que se forman en la secreción regulada. Si ustedes recuerdan, la interacción de ligandos con receptores en la membrana plasmática podía desencadenar procesos de exocitosis, pero estas vesículas, antes de fusionarse con la membrana, son vesículas recubiertas por clatrina. Esos serían los casos de vesículas revestidas por clatrina. Entonces, en términos sencillos, toda otra vesícula que participe en procesos de transporte dentro de la célula en general va a ser recubierta por coatómeros y va a corresponder o a COP1 o a COP2. Veamos entonces las COP2, que también son más o menos características y participan en el transporte de materiales desde el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi. Noten ustedes que todas estas vesículas que se formaron por yemación y viajaron por el citosol hasta fusionarse con las vesículas de la red cis del aparato de Golgi son vesículas del tipo COP2. ¿Ok? Ahora bien, las demás vesículas, por ejemplo, las vesículas que transportan materiales desde el Golgi de regreso al retículo endoplásmico, o las vesículas que participan en el transporte de materiales desde la red cis hacia la red trans, o desde la red trans a la red cis, o sea, todas estas vesículas que permiten el transporte de materiales entre cisternas del aparato de Golgi, son vesículas revestidas por COP1. Lo mismo que las vesículas que participan en la secreción constitutiva. Recordemos que estas vesículas que salían del Golgi, que se fusionaban con la membrana plasmática y que su importancia radicaba en que permitían renovar la membrana o reciclar receptores de membrana o proteínas de membrana, todo eso, esas vesículas son del tipo COP1. ¿Ok? Eso entonces nos está indicando que para cada carga va a haber un tipo de vesícula de transporte, ¿ok? Dependiendo a dónde, desde dónde hacia dónde y de dónde provienen y hacia dónde van estas vesículas, estas cargas van a haber vesículas de distinto tipo, ¿ok? En esta microscopía electrónica de transmisión podemos ver el aspecto que tienen vesículas revestidas por clatrina, acá, en donde estas forman una especie tienen una especie de canasto de naturaleza proteica alrededor de la membrana de la vesícula, y aquí tenemos las vesículas revestidas por coatómeros. Aquí están las COP1 y aquí vemos las COP2, que son bastante parecidas. Ahora bien, con respecto al transporte de cargas procedentes desde el retículo hacia el aparato de Golgi, pasando por el aparato de Golgi, saliendo del aparato de Golgi, y con respecto a la propia organización del aparato de Golgi, hay dos grandes modelos que tratan de explicar cómo se mantiene el aparato de Golgi, cómo ocurre el transporte de materiales desde el retículo a través del aparato de Golgi. Un modelo es el modelo de transporte vesicular. En este modelo, las cisternas del Golgi se consideran relativamente estáticas, y entonces las vesículas membranosas viajarían entonces desde el retículo rumbo al aparato de Golgi, entrarían por la red cis y se irían moviendo en forma consecutiva a través de las distintas cisternas hasta llegar a la red trans, y desde la red trans saldrían. ¿Ok? Y vemos que a su vez hay tráfico permanente de materiales entre las cisternas del aparato de Golgi, que van de cis a trans y de trans a cis. ¿Ok? Ahora bien, el otro modelo que existe para explicar la organización del aparato de Golgi es que esta imagen de aparato de Golgi con cisternas estáticas es solamente una apariencia y que tiene que ver
con una imagen instantánea del aparato de Golgi, pero en realidad es un organelo con una estructura dinámica que va cambiando de manera continua. Entonces, de este modo, las cargas que salen del retículo endoplásmico y van hacia la red cis del Golgi, se van a ir desplazando en forma sucesiva hacia la red trans, pero ese desplazamiento va a ocurrir más bien porque las distintas cisternas del aparato de Golgi se van a estar generando a sí mismas a partir de vesículas provenientes de la red trans que van a ir regenerando en forma continua las vesículas en la porción cis. Y de ahí se va a ir produciendo un proceso de maduración y modificación de estas vesículas hasta que llegamos a esta zona. Parte de los materiales que llegan a la red trans salen y gran parte de las vesículas que se forman de acá van a servir para reconstituir estas vesículas en la región cis, y de ahí se va a ir modificando progresivamente. Esto lo van a poder ver ustedes luego en el aula virtual a través de un video que explica con imágenes estos dos modelos, el de transporte vesicular y el modelo de maduración de sistemas. ¿Ok? Bueno, hemos visto entonces que hay un transporte de materiales desde el retículo hacia el aparato de Golgi y que este transporte está mediado por vesículas revestidas por cuatómero del tipo COP2. Por otra parte, también hemos visto que hay un transporte de materiales desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplásmico a través de vesículas revestidas por cuatómero de tipo COP1. Lo que se sabe en la actualidad es que este transporte de materiales desde el retículo hacia la red cis del Golgi requiere de microtúbulos. Y además requiere de proteínas motoras asociadas a estos cuerpos multivesiculares y a las vesículas membranosas que permiten el movimiento hacia la red cis del Golgi. En cambio, se ha visto que el movimiento o el transporte de materiales desde el Golgi hacia el retículo no está mediado por microtúbulos. Sin embargo, es muy probable que participen algún otro tipo de elementos del citoesqueleto. Ok, a esta altura ustedes se deben estar preguntando, bueno, tal vez me queda medianamente claro el hecho de que materiales procedentes del retículo viajen al Golgi y ahí sufran modificaciones posteriores para finalmente pasar por la red trans, donde se define el destino final de estas proteínas. Ok, esas proteínas en este dibujo están representadas de este color rojizo. Esas proteínas en este dibujo están representadas de color amarillo. ¿Ya? Esta es una proteína de secreción, es decir, esta es una proteína soluble aquí en el retículo endoplásmico rugoso que va a pasar por el Golgi y luego va a salir a través de una vesícula que se va a fusionar con la membrana plasmática y va a ser liberada al medio extracelular. ¿Ok? Eso es con respecto a el paso de esta proteína. ¿Ok? Desde el retículo al Golgi. Eso no sería muy extraño. Pero el problema que tenemos es, ¿y qué pasa con las enzimas, por ejemplo, que están presentes en el retículo y que permiten entender la función del retículo? Por ejemplo, las enzimas que participan en los procesos de glicosilación u otras modificaciones proteicas. Si el retículo tiene esas funciones es porque tiene en forma permanente esas enzimas dentro de su estructura. El problema que tenemos es que cada vez que se forman vesículas que transportan materiales desde el retículo al aparato de Golgi, es probable que algunas de estas proteínas, por ejemplo, de estas enzimas, que son enzimas residentes del retículo endoplásmico, pasen también al aparato de Golgi junto con la carga. En este caso, la proteína de exportación que va a ser secretada al medio intracelular. Entonces, este dibujo nos ayuda a entender el sentido de este transporte desde el aparato de Golgi de regreso hacia el retículo
Y también nos ayuda a entender entonces por qué o de qué manera estas proteínas del retículo mantienen una cierta concentración de manera tal que es posible mantener la función del retículo. Y la clave está en lo siguiente. Las proteínas residentes del retículo, es decir, las proteínas que le confieren la función característica al retículo, tienen una secuencia señal que aquí se abrevia como KDL. Y además de esto, encontramos receptores, ¿ok? Encontramos receptores en la membrana del retículo para estas secuencias KDL, ¿ok? Entonces estos son receptores para proteínas residentes del retículo endoplásmico, ¿ok? Primera cosa. Segunda cosa, el pH en estos organelos es distinto, ¿ok? Vamos a encontrar un gradiente pH, es decir, el pH a nivel de lo que es el retículo es cercano al neutro, pero en la medida que nos vamos desplazando por el aparato de Golgi, el pH se torna más ácido. ¿Por qué es relevante este punto? Porque nosotros ya sabemos que el pH va a modificar la conformación de las proteínas. Y por lo tanto, al modificar la conformación de las proteínas, va a afectar la afinidad de unión entre proteínas. Entonces, por ejemplo, a pH neutro, que es como lo encontramos en el retículo, las proteínas residentes no se unen al receptor para CADEL, ¿ok? Dado que a pH neutro, la conformación que estas proteínas tienen hace que la afinidad del receptor por esta secuencia sea baja. Ok, entonces, esta historia parte entonces con la formación de vesículas membranosas que llevan las cargas, o sea, en este caso la proteína de exportación, hacia el aparato de Golgi. Aquí todo bien, pero en este caso vemos que se va una proteína residente del retículo junto con la carga. Entonces, estas van a viajar a través de las distintas cisternas del Golgi, pero al encontrarnos dentro de estas cisternas con un pH más ácido, cambia la conformación y entonces aumenta la afinidad de los receptores de CADEL por estas secuencias en las proteínas residentes del retículo. Entonces, a medida que estas proteínas avanzan, si es que avanzan por las distintas cisternas del Golgi, estas proteínas residentes del retículo se van a unir a los receptores para CADEL. Y al producirse esta unión entre estas proteínas residentes del Golgi con sus secuencias CADEL y los receptores en las membranas del aparato de Golgi, se va a inducir la formación de vesículas revestidas por coatómeros del tipo COP1. Y estas vesículas revestidas por coatómeros van a viajar transportando estos materiales, en este caso estas proteínas residentes unidas a sus receptores para CADEL, de regreso hacia el retículo endoplásmico rugoso. Al llegar al retículo endoplásmico, la membrana de estas vesículas se va a fusionar con la membrana del retículo y entonces nos vamos a encontrar con un pH neutro nuevamente. Y al cambiar nuevamente la conformación del receptor y de la proteína residente, baja la afinidad del receptor por la proteína residente y se libera nuevamente en el lumen. De ese modo, entonces, es posible recuperar estas proteínas residentes que eventualmente pasaron al aparato de Golgi junto a la proteína carga, en este caso a la proteína de secreción. Entonces, sintetizando, el sistema para permitir el regreso o el reciclamiento de estas proteínas residentes del Golgi cuando pasan al aparato de Golgi, eso se lograría gracias a estos receptores para CADEL y los marcadores de CADEL para las proteínas residentes del Golgi. Entonces, el CADEL es una identificación para estas proteínas que llegaron al Golgi y de esa manera se sabe que estas proteínas van a regresar entonces de vuelta al retículo endoplásmico. ¿Ok? Entonces recuerden que aquí lo clave sería las secuencias CADEL, los receptores para CADEL
y el cambio de pH, que es lo que hace que la afinidad entre el receptor y la secuencia, en este caso cuando es neutro es muy baja y cuando es ácido es muy alta. Y al unirse estos dos se forman estas vesículas revestidas por COP2 que regresan la carga, en este caso la proteína residente, hacia el retículo. Regresan la proteína residente hacia el retículo. ¿Ok? Bueno, y para ir terminando, lo que vemos acá es la representación de un lisosoma. Los lisosomas se caracterizan porque son vesículas membranosas en cuyo interior encontramos hidrolasas de tipo ácido. Bueno, hidrolasas significa que son enzimas que producen hidrólisis. Hidrólisis significa que rompen enlaces covalentes de diversas biomoléculas. ¿Y por qué son ácidas? Porque eso significa que su pH óptimo, o sea, el pH óptimo para esta hidrólisis de estos enlaces que mantienen unidos a las moléculas base dentro de estas macromoléculas, es ácido. Ahora, ¿qué es lo que hace que el pH dentro del lisosoma sea ácido? Lo permite esta ATPasa de protones en la membrana del lisosoma. Recuerden ustedes que, como lo señalamos anteriormente, ya en los endosomas tempranos y en los tardíos está esta proteasa que lo que hace es ir acidificando progresivamente el lumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de enzimas podemos encontrar dentro de un lisosoma? Nucleasas, eso significa que degradan nucleótidos, ¿ok? O que pueden degradar ácidos nucleicos. Proteasas, que como su nombre lo indica, degradan proteínas. Glicosidasas, eso significa que rompen enlaces glicosídicos y por lo tanto separan azúcares. Lipasas, que degradan lípidos. Fosfatasas, que remueven grupos fosfatos. Sulfatasas, que remueven grupos sulfatos. Y fosfolipasas, que degradan fosfolípidos. ¿Ok? Entonces, estos organelos funcionan ya que estas hidrolasas, como hemos señalado anteriormente, van a salir desde el aparato de Golgi rumbo hacia los endosomas tardíos. Cuando se fusionan con estos endosomas tardíos y se forma el lisosoma ya secundario, tenemos estas hidrolasas con este pH y eso permite que la hidrolasa se active produciendo la digestión de las distintas sustancias que van a estar dentro de esa estructura membranosa. Ahora bien, uno podría pensar ahora, lo curioso es que si tiene todas estas enzimas que en el fondo podrían degradar sin ningún problema una membrana celular cualquiera. Sin embargo, la membrana celular del lisosoma presenta dos tipos de proteínas que son muy particulares, que son las LGPA y las LGPB, que serían glicoproteínas de la membrana lisosomal de clase A y de clase B. ¿Ok? Estas LGP tienen la particularidad, por un lado, que su dominio con la cadena del oligosacario, acuérdense que una glicoproteína mira hacia el lumen del lisosoma. Y esa cadena de oligosacario que mira hacia el lumen del lisosoma es rica en N-acetilglucosamina, en galactosa y tiene un alto contenido de ácido ciálico. ¿Por qué es importante esto? Porque esas cadenas de oligosacarios que miran hacia el lumen son las que aparentemente enmascaran y ocultan los sitios de acción de muchas de estas enzimas, impidiendo que actúen sobre la membrana lisosomal y de esta manera rompiéndola o degradándola. Por otro lado, en la cara citosólica o en los dominios citosólicos de estas glicoproteínas lisosomales, vamos a encontrar dominios que le van a permitir interactuar a la membrana lisosomal con la membrana de otros organelos. ¿Ok? Y eso le va a permitir en general fusionarse a otros organelos. Ahora bien, los lisosomas en general podemos decir que participan en lo que se llama la digestión intracelular. Entonces, en el proceso de digestión que participan los lisosomas, podemos encontrar tres grandes vías. Bueno, una vía sería
la degradación de sustancias procedentes del medio extracelular. Entonces nosotros sabemos que a partir de la endocitosis se forman las vesículas endocíticas que se fusionan con otras vesículas endocíticas, formando los endosomas tempranos, luego los endosomas tardías, y luego las vesículas con las enzimas lisosomales, es decir, el lisosoma primario, se va a fusionar con este endosoma tardío para formar el lisosoma secundario, que es donde ya se liberaron las enzimas y entraron en contacto con esta sustancia que fue endocitada. ¿Ok? Y de esa manera se va a producir la digestión de esa sustancia endocitada. ¿Ok? Por otra parte, ¿no es cierto? Entonces, esto sería lo que podría, este lisosoma secundario también se le llama endolisosoma, ¿no es cierto? Porque está participando en la digestión de sustancias que fueron endocitadas. Otra posibilidad es la degradación de sustancias o incluso de células, sustancias de alto peso molecular o células incluso, por ejemplo en este caso una bacteria, que fue fagocitada. Recordemos que como producto de la fagocitosis se va a formar un fagosoma. Y luego este fagosoma se va a fusionar con los lisosomas primarios para formar el lisosoma secundario, que es donde va a ocurrir la digestión intracelular. Este lisosoma secundario, en este caso le vamos a llamar fagolisosoma, ¿ok? Porque estamos hablando de la digestión de productos que fueron fagocitados, ¿ok? Y por último, la tercera vía a la cual nos referimos cuando hablamos de retículo, y es la degradación de organelos como las mitocondrias o como los peroxisomas, gracias a que el retículo endoplásmico liso puede formar una membrana que los envuelve y así se forman entonces los autofagosomas. Estos autofagosomas también se pueden fusionar con lisosomas primarios para formar el lisosoma secundario, que en este caso se llamaría un autofagolisosoma. Entonces este proceso se le llama autofagia. ¿Ok? La autofagia. Y lo otro, cuando se degradan o cuando se están digiriendo sustancias procedentes del medio extracelular, se habla de una heterofagia. Autofagia y heterofagia. La autofagia para referirse a la degradación de organelos de la propia célula. ¿Ok? Ese es el rol común de un lisosoma, pero vamos a ver que en algunos casos las enzimas lisosomales o los productos contenidos dentro del lisosoma podrían ser eventualmente liberados en medio intracelular, lo cual no es lo más común en todas las células, pero sí ocurre en ciertos tipos celulares. Noten ustedes además que las enzimas lisosomales requieren de un pH ácido, ¿ok? Recuerden que el pH, en cambio, afuera afuera del lisosoma, o sea, en el citosol, es más bien neutro, ¿ok? Bueno, lo que nos muestra esta imagen es que acá, ¿no es cierto?, procedente del retículo endoplásmico, ha llegado una proteína soluble. Esa proteína soluble, al pasar por la zona cis del Golgi, va a ser, o se le va a agregar en esta red cis, se le va a agregar un marcador de manosa. ¿Ok? O sea, perdón, si bien digo, se le va a agregar una manosa 6-fosfato. Entonces, esta manosa 6-fosfato, o esta fosforilación de manosas que se va a producir en esa zona, es lo que va a marcar a esta proteína que va ahora a tener como destino el lisosoma. Entonces, todas estas proteínas que han sido fosforiladas en residuos de manosa y que tienen entonces, cargan esta marca de manosa 6-fosfato, cuando llegan a la red trans del Golgi, interactúan con un receptor para manosa 6-fosfato en la membrana del aparato de Golgi en la red trans.
al interactuar estas manosas 6-fosfato de las enzimas lisosomales con estos receptores, se forma una vesícula revestida por clatrina. Esa vesícula revestida por clatrina se libera entonces, y luego, al perder el revestimiento de clatrina, se fusiona con el endosoma tardío. Recordemos que el endosoma tardío presenta esta ATPasa de protones, y por lo tanto, cuando llegamos acá, nos encontramos en el lumen de este endosoma tardío con un pH ácido. Ese pH ácido provoca un cambio conformacional en las proteínas y hace que entonces las proteínas lisosomales se liberen del receptor de manosa 6-fosfato. Y junto con esto se remueve el fosfato dentro del endosoma. Entonces, el pH ácido produce dos cosas. Uno, provoca la liberación de la enzima lisosomal desde el receptor de manosa 6-fosfato y la remoción del fosfato. De esa manera, ahora la enzima lisosomal está madura y activa. Recordemos entonces que está en un pH ácido, por lo tanto ahora puede empezar a degradar las biomoléculas que corresponda de acuerdo al tipo de hidrolasa lisosomal. ¿Ok? Aquí también vemos que a partir del endosoma tardío se puede producir por yemación una vesícula membranosa que se lleva de regreso los receptores de manosa 6-fosfato hacia la red trans del Golgi. Y de esa manera estos receptores de manosa 6-fosfato pueden ser reutilizados para la interacción con nuevas enzimas lisosomales y se repite este proceso una y otra vez. Entonces, eso significa, como hemos dicho, que para que una proteína que fue sintetizada en el retículo termine en un lisosoma, al entrar al aparato de Golgi debe agregarse dentro de su cadena de oligosacario una manosa fosforilada, manosa 6-fosfato. Para que esto ocurra, entonces en el aparato de Golgi nos vamos a encontrar con dos enzimas, la N-acetilglucosamina fosfotransferasa y la N-acetilglucosamina fosfoglicosidasa. Como su nombre lo indica, la N-acetilglucosamina fosfotransferasa transfiere a esta manosa una N-acetilglucosamina con un grupo fosfato. Luego, la N-acetilglucosamina fosfoglicosidasa, lo que hace, como su nombre lo indica, es romper el enlace glicosídico y liberar la N-acetilglucosamina. De esa manera nos queda la manosa ahora solamente unida al grupo fosfato. ¿Ok? Esto es súper relevante porque si por alguna razón faltaran algunas de estas dos enzimas, va a haber problemas para generar los residuos de manosa 6-fosfato y por lo tanto estas glicoproteínas no irían a parar al lisosoma y eventualmente podrían incluso ser liberadas al medio extracelular porque no tendrían los marcadores de manosa 6-fosfato. Además de eso, esto nos traería como consecuencia productos sin digerir, porque si la enzima encargada de digerir un producto determinado es liberada al medio extracelular, significa que esos lisosomas no van a tener la enzima necesaria para degradar todas las moléculas que podrían existir dentro de este. ¿Ok? Bueno, lo que podemos ver acá es una representación de la N-acetilglucosamina fosfotransferasa, ¿no es cierto?, y que me dice que esta enzima, aparte de los sitios de unión para los, digamos, reactantes, que serían la glicoproteína y un nucleótido que trae justamente la N-acetilglucosamina y los grupos fosfato, la activación de la enzima se produce por la interacción de una secuencia señal dentro de la glicoproteína lisosomal con la enzima que es la N-acetilglucosamina fosfoglicosidasa. Cuando se produce esta interacción, entonces se activa la enzima y se produce esta reacción química en donde se asocia entonces esta N-acetilglucosamina con el grupo fosfato a la manosa, que era la primera etapa en la formación de esta manosa 6-fosfato. ¿Ok?
recuerden que luego hay otra enzima que va a remover entonces la N-acetilglucosamina y de ese modo nos va a quedar entonces esta manosa unida solamente al grupo fosfato. Bien, como le acabo de señalar, lo más típico es que los lisosomas participan en la digestión enzimática intracelular. Sin embargo, en algunos casos existe lo que se llama la exocitosis de lisosomas. Entonces, la secreción lisosomal o defecación de lisosomal implica la eliminación, ¿no es cierto?, de contenidos que no se van a digerir en muchas células, y esto ocurre en forma normal. Aquí todavía no estamos hablando de una patología. O sea, en algunas células esto es normal. Por ejemplo, en los melanocitos, que son células de la piel y que almacenan pigmentos, concretamente la melanina, dentro de lisosomas. Es más, estos lisosomas que almacenan melanina se van a llamar melanosomas y pueden ser excretados al medio extracelular. Entonces, cuando son excretados al medio extracelular, estos pigmentos pueden ser captados por los queratinocitos, que son las células adyacentes en la piel, y de esa manera le dan la coloración normal a la piel. O sea, esto permite que la piel se oscurezca. Entonces, por ejemplo, en el albinismo puede haber defectos genéticos que afecten la exocitosis de estos melanosomas. ¿Por qué digo esto? Porque si los melanosomas no son exocitados, entonces los queratinocitos no pueden captar estos pigmentos y por lo tanto la piel no se oscurece. ¿Ok? Bueno, así como eso es normal, también hay alteraciones. Hay alteraciones genéticas que muchas veces afectan a esta hidrolasa. Y como ya lo habíamos dicho, el defecto puede afectar a una enzima lisosomal en particular o puede afectar la formación del residuo de manosa 6-fosfato. Cuando esto sucede, se produce acumulación de sustratos sin digerir dentro de la célula. Porque como les decía, para cada biomolécula va a haber una hidrolasa lisosomal específica. Entonces, estas acumulaciones de productos sin digerir anómalas pueden tener diversas consecuencias y hay muchos casos dentro de enfermedades degenerativas en el sistema nervioso, como por ejemplo la enfermedad de Harler o la enfermedad celular de inclusión I. ¿Ok? Por ejemplo, en la enfermedad de Harler hay una alteración, ¿no es cierto?, o una incapacidad del organismo para generar esta enzima que es la alfa-L ioduronidasa lisosómica, la cual lo que hace es descomponer mucopolisacarios. Por lo tanto, esto va a hacer que mucopolisacarios se acumulen en todo el cuerpo, generando un trastorno multisistémico. ¿Ok? Bien, en esta imagen lo que nosotros podemos ver es una proteína con su cadena de oligosacario cuando salía del Golgi, o sea, perdón, del retículo endoplásmico rumbo al Golgi. Y acá vemos las modificaciones que experimentaba dentro del aparato de Golgi. Entonces, lo que nosotros hemos visto como habitual es que entonces, desde el retículo endoplásmico, lo que salía era esta cadena de oligosacarios con las 2 N-acetilglucosaminas y estas 8 manosas, ¿no es cierto? Luego, cuando llegaba al aparato de Golgi, estas eran removidas. Gran parte de las manosas eran removidas y luego veíamos que después de la agregación, de la remoción de estas manosas, se agregaba la N-acetilglucosamina, luego las galactosas y finalmente el ácido siálico para formar una cadena de oligosacario complejo dentro de la glicoproteína. Pero ojo, también vimos que eventualmente estas glicoproteínas que vienen del retículo endoplásmico, cuando pasan al aparato de Golgi, tienen la posibilidad también de que sus residuos de manosa sean fosforilados. Si los residuos de manosa, como se ve acá, son fosforilados, entonces esas manosas no van a ser removidas. Y de esa manera, entonces, este es el aspecto que va a tener la cadena de oligosacario
de las glicoproteínas que van a viajar hacia los lisosomas. ¿Ok? Eso es entonces con respecto a estos lisosomas y la formación de los marcadores de manosa 6-fosfato.